su grado de participación en la historia, existen tres tipos de personajes. El primero es el personaje principal. Está el personaje secundario y por último tenemos al personaje incidental o esporádico. Los personajes principales se destacan por sobre los demás personajes y la historia gira en torno a ellos o a ellas. Los personajes secundarios. Estos no tienen el rol principal, pero ayudan en el desarrollo de la historia. Su participación es complementaria al personaje principal. Los personajes incidentales aportan en el desarrollo del relato, pero su presencia no es permanente en la historia. Es por eso que se llama personaje incidental o esporádico. En resumen, son tres tipos de personajes. El principal, en el cual la historia gira en torno a este tipo de personaje. El secundario, quien ayuda en el desarrollo de la historia. Y el personaje incidental, donde su participación en la narración es esporádica. El cuento y sus partes. Sí, el cuento y sus partes. Empecemos. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve. Es decir, pequeña. Ajá, es chiquita, no es muy grande. ¿Tú lees cuentos en el colegio? Ya. ¿Qué más sabemos del cuento? El cuento es una narración de ficción. Es decir, que no es real. Ajá, no es real, es fantasía. También el cuento tiene personajes. ¿Te acuerdas de personajes de algún cuento? Sí, como los tres cerditos o Caperucita Roja y el lobo o Aladino y el genio. Ajá, sí, esos son personajes de cuentos muy conocidos. Y también tiene un argumento sencillo, no es complicado, es algo fácil de entender y es por eso que, por lo general, está dirigido a niños. Ahora vamos a ver las partes del cuento. ¿Cuáles son las partes del cuento, Joaquín? ¿Cuál es la primera? La primera es el planteamiento. Ajá, el planteamiento. En esta parte se muestran a los personajes del cuento y se muestra también la normalidad de la historia, es decir, la historia sin ningún problema. Por ejemplo, en el caso de los tres cerditos, cuando los cerditos están construyendo sus casitas para vivir en ellas. ¿Qué otra parte del cuento hay? Está el nudo. El nudo, sí, el nudo es el conflicto o el problema, cuando las cosas se empiezan a poner locas o medias raras, ¿no? Por ejemplo, en el caso también de los tres cerditos es cuando el lobo viene, se acerca y quiere comérselos. Y como no se dejan, empieza a botar sus casas una por una con la frase soplaré y soplaré hasta que tu casa derrumbaré. Ese es el nudo, cuando hay un problema, cuando los personajes entran en conflicto por alguna razón. ¿Qué más? Al final también está el desenlace. Ajá, el desenlace es el clímax o la parte más emocionante de la historia y también la solución. Por ejemplo, el clímax de la historia de los tres cerditos es cuando el lobo se quiere meter por la chimenea, ya que no puede derrumbar la casa del cerdito que tiene la casa de ladrillos, y baja. Y nosotros pensamos que ya se los va a comer, pero en realidad luego se quema porque habían puesto agua hirviendo ahí y se va. Y entonces se da la solución y los cerditos están tranquilos y la historia vuelve a la normalidad. Otro ejemplo de solución es cuando el príncipe y la princesa de los cuentos de hadas viven felices para siempre. Bien amigos, este ha sido el cuento y sus partes.